Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 369, llevando a Conrad al templo. ¿Ahora lo llevas al templo, Rosemain? Esto no formaba parte de nuestro plan, dijo Ferdinand en cuanto salimos de casa de Filine. Me miraba con los ojos de un padre que está a punto de decirle a su hijo que devuelva a un gato callejero al lugar donde lo encontró. Si hubiéramos estado solos en el templo, seguro que me habría reprendido por ayudar a todo el que ve sin pensar. Sin embargo, ahora lo conocía demasiado bien. Aunque se quejaba y daba prioridad a actuar como un noble en público, bajo la superficie tenía sentimientos encontrados hacia los niños que sufrían abusos. No los abandonaría a menos que hubiera una razón importante que le impidiera involucrarse. Soy la directora del orfanato del templo. Estaría fuera de mi alcance abandonar a un niño necesitado. ¿Podrías haberlo abandonado, Ferdinand? Bien. Me gustaría ir al templo y terminar con esto, pero tienes muchos caballeros guardianes menores de edad contigo. Primero debemos volver al castillo. Harmut sonrió. Uno de los requisitos para que un aprendiz de erudito se dedique a la imprenta es ser capaz de entrar en el templo y hablar con los comerciantes plebeyos. Por favor, lléveme con usted, Lord Ferdinand, dijo. Se le notaba en la cara que hablaba menos por la pasión de su trabajo y más porque quería ver el templo de la santa por sí mismo, pero tal vez fuera solo mi imaginación. En cualquier caso, podría usar su justificación para traer a Filine también. Ferdinand, seguro que no hay ningún problema en que llevemos a los aprendices de erudito, dije. Van a visitar el templo muy pronto de todos modos, así que... Disculpe, Lady Rosemain. Judith levantó la mano. Quiero hacer la guardia con Angélica. Una cosa es que los aprendices de eruditos vengan con nosotros, pero los aprendices de caballero guardianes solo pueden trabajar en el barrio de los nobles. Podemos decidir si ampliar tus funciones en una reunión con Auberenfest, pero debes volver al castillo por hoy, dijo Ferdinand. Miró a Judith, Leonore, Lieseleta y Cornelius por turno mientras escribía una carta de pájaro blanco a mis asistentes, indicando que íbamos al templo con un huérfano. Judith agachó la cabeza. No podía desafiar las órdenes de Ferdinand, así que sacó su bestia alta para prepararse a volver al castillo. Lo siento por ti, Judith, pero a mí tampoco me permitieron ir al templo antes de cumplir la mayoría de edad. Deberías apresurarte y alcanzar la mayoría de edad también, dijo Angélica. Hinchó el pecho con un poco de orgullo mientras sacaba su bestia alta. Judith sonrió. Angélica, ¿qué clase de lugar es el templo? Angélica levantó la vista mientras meditaba la pregunta. Luego sonrió a su vez. Un lugar delicioso. Después de recibir una respuesta como esa, pude entender por qué Judith parecía tan desconcertada. Mis cocineros personales están allí, así que la comida que se sirve en el templo es la misma que se produce en la Academia Real, expliqué. Eso es lo que trata de decir Angélica. ¿Qué? Eso es mucho mejor que lo que nos dan en los dormitorios de los caballeros. ¿Qué más hay de diferente? Preguntó Judith, con sus ojos violetas brillando mientras miraba a Angélica. Angélica se quedó pensativa de nuevo, luego apretó el puño en la palma de la mano. El templo es duro. ¿Qué? Judith me miró en busca de una explicación, pero ni siquiera yo sabía a qué se refería esta vez. Sacudí la cabeza, lo que hizo que Angélica se explicara. En el templo, todo el mundo tiene que hacer el papeleo como los eruditos. También entreno con Lord Eckhart allí, así que parece un lugar duro en todos los sentidos. La línea de fondo de Angélica era totalmente extraña. Cornelius negaba con la cabeza, habiendo estado antes en el templo, mientras que los que no lo habían hecho simplemente miraban confundidos.
Oh, Dios. Es tan romántico que estés deseando entrenar con tu prometido. Estoy celosa. Dijo Judith. Espera. ¿Qué parte de eso era mínimamente romántica? Mientras Judith chillaba de alegría, concluí que su punto de partida para las cosas era igualmente extraño. Era difícil saber si Angélica y Judith estaban en la misma página, y aunque todo el mundo estaba asombrado por ello, no todos estaban asombrados de la misma manera. Lieseleta, la hermana pequeña de Angélica, abrió mucho los ojos y miró entre Angélica y yo con incredulidad. ¿Todo el mundo hace trabajos de eruditos? ¿Me estás diciendo que mi hermana hace papeleo? Exclamó. No, yo vigilo la puerta. Yo sola, respondió Angélica con expresión heroica, lo que hizo que todos empezaran a asentir para sí mismos. Conocían sus calificaciones, era imposible que fuera capaz de hacer papeleo. Por un momento pensé que estaba siendo una carga para Lady Rosemaine no solo en la Academia Real, sino también en el templo, dijo Lieseleta. Por favor, siga absteniéndose de estropear el papeleo, hermana. Bien. Sus asistentes del templo son muy buenos, así que saben que no deben darme nada. ¿Cuánto estropeaba Angélica las cosas cuando intentaba ayudar con el papeleo? Empezaba a sentirme excesivamente incómoda, pero Lieseleta no dio más detalles. En su lugar, se limitó a convocar a su bestia alta. Basta de charla, Rosemaine. Prepárate para partir, dijo Ferdinand. Permita que el niño y su aprendiz de erudito viajen contigo en su bestia alta. Queremos que todos los que necesiten ser custodiados estén juntos. De acuerdo. Tras despedir a los asistentes menores de edad que volvían al castillo, hice un gesto a Harmut, Philine y Conrad para que subieran a Leslie. Conrad parecía aliviado por la idea de irse de casa, y aunque Philine le daba la mano para tranquilizarle, su propia expresión estaba nublada. Harmut no debía de haber visto antes a mi Leslie más grande de cerca, porque empezó a mirar por todas partes en cuanto estuvo dentro. Harmut, por favor, siéntate en silencio. No respondo a preguntas mientras conduzco. ¿Quién te hizo preguntas mientras conducías? Justus. Harmut se rió como respuesta, quizás imaginando la escena. Salí disparado hacia el cielo en Leslie, siguiendo a Ferdinand, momento en el que Conrad lanzó un grito de sorpresa. Evidentemente, nunca había montado en una bestia alta. Nos elevamos por los aires y nos dirigimos al templo con los caballeros guardianes rodeándonos. Nuestro destino no estaba demasiado lejos de la casa de Philine, ya que los Ley nobles vivían en el extremo sur del barrio de los nobles, cerca de la puerta norte. Pasamos por la puerta de los nobles y llegamos a la entrada principal de la sección noble del templo. Bienvenidos, sumo obispa y sumo sacerdote. Fran y Mónica nos esperaban junto a los asistentes de Ferdinand. Incluso Vilma había salido, ya que llegaba un nuevo huérfano. Voy a redactar la documentación para el nuevo huérfano, me informó Ferdinand. Tú dale comida o lo que quieras. Siguiendo las instrucciones, llevé a Conrad y a los demás a los aposentos de la directora del orfanato, donde luego le pedí a Nicola que empezara a preparar la comida. Me disculpo por lo repentino de todo esto, le dije. La cuarta campana estaba a punto de sonar de todos modos. Es el momento perfecto. Mientras Nicola preparaba la comida, presenté a mis asistentes del templo a Philine y Harmut. Estos son Fran, Sam, Mónica y Vilma. He confiado a Vilma el cuidado del orfanato. Nicola está preparando la comida, mientras que Gil y Fritz están en el taller. Los presentaré más tarde. Todos, estos son Philine y Harmut, mis asistentes en el castillo y aprendices de eruditos. Pronto visitarán el templo para ayudar en la imprenta. Nicola empezó a traer platos mientras presentaba a todos. Cada plato hizo un tintineo silencioso al ser depositado. Hoy tenemos tocino, pan esponjoso y sopa de verduras, dijo Nicola. La comida es un poco simple, ya que no habíamos previsto su regreso, Lady Rosemaine. Además, tenemos dulces de acompañamiento. Debo admitir que los hice con prisa. Nicola colocó sobre la mesa unos crepes con crema bien batida y runtoff envuelto en su interior. Me comí una, y luego todos los demás empezaron a comer también.
Filine y Harmut se quedaron inmediatamente sorprendidos cuando probaron los dulces por sí mismos. ¿Se sirven dulces como estos en el templo? Solo para Lady Rosamine, explicó Angélica entre gráciles bocados de crepe. A Lord Ferdinand no le gustan mucho los dulces, así que no se sirven en sus aposentos. Entonces, Harmut. Está delicioso, ¿verdad? Los caballeros guardianes se turnaban para comer, y el estatus superior de Angélica dictaba que ella siempre comiera primero. Damuel nos observó con una mano anhelante en el estómago mientras cumplía con su deber de guardia, y se encogió de hombros mientras Harmut y Filine se deleitaban con los dulces. Los que están en el orfanato aquí reciben las obras de los sacerdotes azules en forma de dones divinos, así que su comida es mejor que la que se sirve en el dormitorio de los caballeros. Además, hay bastante para todos, explicó Damuel. A los huérfanos también se les enseña a leer y a hacer cuentas antes de ser bautizados, lo que significa que pueden servir a los sacerdotes azules como asistentes o unirse al taller de Lady Rosamine para hacer libros. Los sacerdotes grises son devotos de las enseñanzas de los dioses, y no hay ninguno que cometa actos de violencia. Imagino que la vida de Conrad será mucho mejor aquí. Los ojos de Filine se abrieron de par en par con sorpresa, y luego dio un auténtico suspiro de alivio. Me alegro de oírlo, dijo. Fran, ¿cuánto tiempo más tenemos antes de que llegue el sumo sacerdote? Pregunté. Deseo escribir una carta a la compañía Plantin, y necesitaré que Gil o Fritz la entreguen. ¿Has decidido una fecha para vender los libros? Preguntó Fran mientras preparaba mi mesa para escribir la carta. Parecía que el taller ya había terminado de preparar la venta en el castillo. Lady Rosamine, ¿puedo observar para ver qué tipo de carta escribe?, preguntó Harmut. Desde luego, respondí. El hecho de que Harmut me observara significaba que tendría que escribir en un lenguaje estricto y formal, y esta lucha solo continuaría una vez que los eruditos comenzaran a llegar al templo. Poniendo algo como, ejeje. He sido el primero de la clase en la Academia Real. ¿No es increíble? Simplemente no era una opción, y con eso en mente, comencé a escribir mi carta con nostalgia. Justo cuando terminé, Ferdinand llegó con el papeleo necesario para que Conrad fuera aceptado en el orfanato. Al parecer, quería dejar un registro especial, ya que si bien los hijos de los nobles habían sido acogidos como sacerdotes azules en el pasado, nunca se había acogido a uno como aprendiz de sacerdote gris. Ferdinand y yo nos sentamos uno al lado del otro en la mesa, mientras que Filine y Conrad se sentaron frente a nosotros. Angélica y Harmut estaban detrás de mí, mientras Damuel se desesperaba al ver que le quitaban los crepes. Al parecer, había perdido su oportunidad de comer una. Ahora, pues, llevaremos temporalmente a Conrad al orfanato, dije. Como los huérfanos y los sacerdotes grises se pueden comprar, solo tienes que ahorrar suficiente dinero, Filine. Entonces tú y tu hermano podrán reunirse. Ferdinand me miró inmediatamente con dureza. Un momento. ¿Dónde esperas que viva? No puede vivir en la habitación que le has concedido a Filine en el castillo. Tendrá que ahorrar lo suficiente para comprar una finca entera, y eso no es tarea sencilla. Además, por mucho que trabaje cualquiera de ellos, ese niño ya no podrá ser noble. ¿Pero por qué no? Recuperamos la herramienta mágica, así que si ella ahorra suficiente dinero antes de su ceremonia de bautismo. Me interrumpí. Habíamos conseguido recuperar la herramienta mágica para niños que había pertenecido a la madre de Filine. Si poníamos nuevas piedras Face en ella, seguramente Filine solo tendría que comprar a Conrad cuando pudiera. Esa era la suposición que había hecho, al menos, pero parecía que vivir como un noble no era tan fácil. Filine dejó la reliquia en su regazo y la acarició, con los ojos bajos y tristes. Lady Rosamine, el dinero se puede ahorrar y pedir prestado, pero el maná se pierde, dijo. Sin embargo, no lo entendí. La herramienta estaba allí mismo. Ferdinand suspiró ante mi confusión y me explicó. No debes considerarte al mismo nivel que un niño ley noble sin el maná suficiente para ser un sucesor adecuado. Puede que hayas estado comprimiendo maná desde mucho antes de tu bautismo, pero eres una excepción. La mayoría no puede teñir varias piedras Face en un abrir y cerrar de ojos.
Los ley nobles utilizan herramientas mágicas como esa para evitar que su maná se mezcle con el de los demás, y pasan años preparando piedras Face para utilizarlas en las conferencias. Lord Ferdinand tiene razón, Conrad ya tiene casi 5 años, y todas las piedras Face que guardaba hasta ahora se han perdido. Ya no tiene tiempo suficiente, ni siquiera con la herramienta y las piedras Face devueltas. No puede ser, murmuré. Había estado segura de que, ahora que estaban alejados de sus abusivos padres y recibían mi apoyo, podrían volver a vivir felizmente como hermanos. Pero la realidad no era tan indulgente. Ferdinand se frotó las sienes, pues nunca había considerado que yo tuviera realmente la intención de devolver a Conrad a la sociedad noble. Lo máximo que puedes hacer como sumo obispa y directora del orfanato es salvar la vida de un niño considerado innecesario por sus padres. No puedes mantener su vida como noble, dijo. Además, sería problemático que mostraras un favoritismo tan evidente hacia uno solo de tus asistentes. Ten cuidado con todo lo que dices y haces. Eres la hija adoptiva del archiduque, y precisamente por haber sido nombrada sumo obispa debes saber que líneas no se deben cruzar. Solo pude morderme el labio en respuesta. Tenía razón. No podía hacer lo mismo con todos los niños nobles que se me pusieran por delante, y poner a unos por encima de otros basándome en mis sentimientos solo me convertiría en lo mismo que Besewans. No se deprima, Lady Rosemaine. Philine miró entre Conrad y yo. Luego esbozó una brillante sonrisa. Me siento en paz con solo saber que Conrad tiene un lugar seguro donde vivir. Había temido más que nada que lo dejaran en ese lugar y subiera la altísima escalera. Además, incluso has recuperado para nosotros la reliquia de nuestra madre. Te lo agradezco de todo corazón. Te serviré con todo mi empeño y te devolveré el dinero que me prestaste lo antes posible. Incluso ahorraré lo suficiente para comprar a Conrad y que podamos vivir juntos, aunque no sea como compañeros nobles. Al fin y al cabo, es mi único hermano. Vi que Philine y Conrad se sonreían mutuamente, y mis sentimientos al respecto se asentaron. El mundo sería un lugar mejor sin prejuicios de maná, y sin niños que murieran por el robo de sus herramientas mágicas. Ferdinand. ¿Cuántos niños están en situaciones como la de Conrad? Pregunté. Las herramientas mágicas son caras, así que diría que es probable que haya otros entre los ley nobles. ¿Hay alguna forma de salvarlos? ¿Y a los plebeyos con el devorador también, si es posible? Pregunté. Estas preguntas me valieron miradas exasperadas no solo de Ferdinand, sino también de Harmut y Philine. ¿Te excedes tanto cuando ya estás tan ocupado con la imprenta? Debes de ser una tonta, dijo Ferdinand. ¿Pero no te molesta? Además, dada la escasez de maná del ducado, creo que las cosas podrían cambiar un poco si los aceptamos en el orfanato. La escasez era un problema grave, y queríamos conseguir todo el maná que pudiéramos. La escasez de maná es temporal. ¿Qué harás cuando la nobleza se repoble? Las ineficiencias que introduzcas serán eliminadas primero. En lugar de dejarse llevar por las emociones, deben pensar en el futuro. Ahora mismo, solo tienes en cuenta lo que tienes delante. Respiré profundamente. Tenía razón, pero los niños seguramente podrían usar su maná para asegurarse otros trabajos que hacer. Tal vez podrían trabajar en la búsqueda de un futuro empleo mientras ayudaban a llenar la tierra de maná. Podrían ser útiles a la sociedad mientras ganan sus propios ingresos. Incluso si no podían vivir como nobles, había otros caminos disponibles para ellos, unos mucho mejores que la muerte, en mi opinión. ¿Qué puedo hacer? Debes dejar de contemplar esto, dijo Ferdinand, interrumpiendo mi hilo de pensamiento. En casi todos los casos, cuando empiezas a contemplar un asunto, las cosas cambian en una dirección insondable. Además, algo tan grande requerirá que el AUB tome cualquier decisión final. No pienses en esos asuntos extraños antes de poner en orden tus propios asuntos. Entendido. Aún así, quiero pensar en esto. Apreté los puños bajo la mesa y, en un instante, Ferdinand suspiró a mi lado. Se te nota todo en la cara, dijo con una mirada fulminante, provocando que me llevara las manos a las mejillas.
Antes de sumir a la sociedad noble en un completo caos irrumpiendo en los problemas domésticos de los desconocidos y prestando una ayuda no solicitada, termina tu trabajo de imprenta. ¿No es tu deseo convertirte en bibliotecaria? Uno no puede llegar a ser aprendiz sin antes reunir experiencia como aprendiz de erudito. En resumen, Ferdinand me estaba amonestando por intentar hacer demasiadas cosas a la vez. Se acerca la fecha de la venta de libros en el castillo. ¿Has terminado de organizarla con la compañía Plantin? Efectivamente. Fran ha informado de que el taller también está totalmente listo, respondí. Incluso durante los 2 años que estuve durmiendo, Charlotte y los demás se habían comunicado a través de Ferdinand para organizar la feria del libro de la compañía Plantin. Por consiguiente, se había convertido en un acontecimiento regular, y yo estaba deseando ver cómo resultaba este año. Capítulo 370. La feria del libro y la reunión de continuidad. Este año, un gran número de clientes acudió a la feria del libro y realizó compras en ella. El asistente más notable para todos los presentes fue sin duda mi bisabuelo, que había estado en la primera fila de clientes. Se había recuperado desde su colapso durante mi conferencia de compresión de maná, y para sorpresa de todos, llegó con sus cuidadores. Al acercarse al puesto con su bastón, había comprado uno de cada libro. Oí a Beno y a los demás inhalar bruscamente ante la repentina y enorme suma de dinero. No había muchos libros cuando empezamos la feria, pero ahora había una gran variedad de tipos disponibles. Ningún otro cliente compraba uno de cada cosa. El bisabuelo sí que es rico, ¿verdad, Rillarda? Quería comprar uno de cada uno, teniendo en cuenta que sus descendientes, usted y Lady Elvira, los publicaron, milady. Acaba de recuperarse, así que el conde Leysegand estaba bastante preocupado por su llegada. ¿Bisabuelo? Te estás presionando demasiado. ¿No hay muchas posibilidades de que vuelvas a colapsar? Lo vigilé ansiosamente hasta que finalmente salió de la habitación, todo el tiempo empatizando con los que tenían que vigilarme de la misma manera. Esto es malo para mi corazón. No es de extrañar que todo el mundo me grite que mantenga la calma. Tengo que buscar el autocontrol que abandoné hace tanto tiempo. Mientras pasaba el tiempo de los nervios, los niños recién bautizados venían por el caruta y a jugar a las cartas, mientras que los adultos venían por libros. Había muchas clientas, y nuestro libro de ficción más vendido era la colección de historias románticas de caballeros que había escrito Elvira. Una vez más, las historias de amor ambientadas en la Academia Real eran muy populares. Se basaban en relatos que ella había escuchado de mujeres de muchas generaciones, de modo que personas de todas las edades podían leerlos y disfrutar tanto saboreando su nostalgia como compartiendo teorías sobre en quién se basaba un determinado personaje. Dicho esto, el producto más vendido de todos los tipos fue la estrella de la feria del libro de este año, las recetas de Rosemain. Fue nuestro primer libro en color y el producto del trabajo de muchas personas. Hugo y Ella habían seleccionado las recetas más sencillas y fáciles de hacer. Nicola había hecho todo lo posible por escribirlas todas. Vilma había dibujado el arte, y Heidi había creado la tinta de color que había hecho posible el coloreado en primer lugar. Por cierto, la página final incluía un anuncio del restaurante italiano. Pudimos producir libros en color mediante la impresión mimeográfica. Era muy largo y caro en comparación con la impresión en blanco y negro, y era muy difícil evitar que los colores superpuestos se mezclaran. Así me lo había comunicado Gil, que se desplomaba de cansancio solo de pensarlo. El recetario era delgado, con solo 10 recetas en total, pero era nuestro libro más caro hasta la fecha. Aún así, como incluía recetas de consomé y platos de pasta, los nobles que habían comido las comidas preparadas por los cocineros del castillo, durante las reuniones de invierno, lo compraron en masa. El estilo de cocina era bastante diferente de las tradiciones locales, por lo que aún estaba por ver si sus cocineros serían capaces de hacer platos adecuados solo con las recetas. Ella y los demás habían dicho que aún había que acostumbrarse a equilibrar el calor y los tiempos y demás. Por supuesto, no se incluían instrucciones para hacer levadura natural, así que el castillo seguía siendo el único lugar donde se podía comer pan esponjoso. Volveremos al templo mañana después del desayuno, dijo Ferdinand. La compañía Plantin estará allí, pero solo para nuestra reunión. Para que lo sepas, volveremos al castillo para la cena.
Entendido. Teníamos programada una reunión con la compañía Plantin en el despacho de la directora del orfanato, en la que íbamos a discutir lo que se iba a imprimir a continuación y la próxima visita a Haldensee. Estaba completamente preparada para volver a encontrarme con Lutz y Benno después de tanto tiempo. Les había citado oficialmente durante la feria del libro y había deslizado una carta a mi familia en la lista de cosas de las que íbamos a hablar. A mí también me gustaría participar en la reunión, me dijo Harmut. Por favor, no. Que Harmut estuviera allí significaba que tendría que disfrazar mis palabras igual que había hecho al escribir la carta. ¿Así sería mi vida a partir de ahora? Y, además, por fin iba a volver a conocer a todo el mundo. A pesar de haberlo traído antes al templo, no había razón para que lo rechazara esta vez. Pero cuando fui a darle permiso con pesar, Ferdinand sacudió la cabeza con el ceño fruncido. Dentro de 2 días habrá una reunión con los eruditos recomendados por los distintos jefes. Será entonces cuando se distribuirá oficialmente el trabajo para la imprenta. El permiso de Laub no se concederá antes de esa fecha, así que ahora no es el momento de que Philine o Harmut acudan al templo. En su lugar, les aconsejo que preparen los documentos que se distribuirán a los eruditos sobre los pasos y materiales necesarios para construir talleres de fabricación de papel y talleres de impresión, dijo. Como desees. Ferdinand acalló cualquier posible protesta dando trabajo a mis aprendices de eruditos. Me sentí un poco mal por Harmut, pero me sentí súper aliviada de no tener que llevarle a él o a Philine conmigo, tanto que quise rezar en agradecimiento por el hecho de que Sylvester trabajara tan lentamente que aún no había dado permiso a Ferdinand. No se preocupen, no estoy rezando. Aunque puede que esté sonriendo un poco. Después del desayuno del día siguiente, partí hacia el templo con Ferdinand. Damuel y Angélica me acompañaban como guardias, mientras que los caballeros menores de edad se quedaron atrás como antes. Pasarían este tiempo participando en el entrenamiento de aprendices de Bonifatius. Volveremos pronto, Lady Rosemaine. Por su bien. Estoy terriblemente preocupado por lo excesivamente motivado que parece estar el abuelo. Los aprendices podrían llegar a trabajar hasta la muerte, dijo Cornelius mientras nos despedía. Sus cicatrices mentales de su tiempo de entrenamiento entre los caballeros guardianes de la familia archiducal estaban evidentemente lejos de ser olvidadas. No creo que mi regreso cambie la incapacidad del abuelo para controlarse. Al llegar al templo, Ferdinand se dirigió directamente a los aposentos de la sumo obispa y celebró una reunión previa a nuestra charla con la compañía Plantin, que estaba prevista para la 4ª campana. Supongo que esto tendrá que servir, dijo Ferdinand una vez terminada nuestra discusión preparatoria. Efectivamente, respondí, aún anotando lo que había dicho en mi díptico. Imagino que tendrán muchas preguntas, inquietudes y peticiones en relación con la limpieza de la ciudad baja y la selección de los eruditos, que deberán ser resueltas mediante una reunión con el AU. Lo organizaré de inmediato, respondió Justus. No perdió tiempo en ponerse a trabajar. Ahora que nuestra reunión previa había concluido, Fran trajo té y dulces. Volvimos a comer crepes, ya que Damuel había perdido trágicamente su oportunidad ayer. Estas crepes eran especialmente elegantes, con el jugo de Parue mezclado en la masa. A Ferdinand no le gusta que los dulces sean demasiado dulces, por lo que los suyos estaban llenos de ron con una cantidad conservadora de crema. En cambio, el mío tenía trozos de Parue mezclados y más nata. El jugo de los trozos de Parue me llenó la boca de alegría. Era un delicioso sabor invernal, pero los Parues estaban ahora fuera de temporada. Esta sería mi última oportunidad de disfrutarlos este año. Más dulces nuevos, observó Ferdinand. Las crepes en sí ya existen desde hace tiempo. Estos solo están hechos con ingredientes ligeramente diferentes, respondí. Cuando terminamos, Ferdinand sacó las herramientas mágicas para bloquear el sonido. Agarré uno, y fue entonces cuando noté que su expresión se torcía ligeramente con lo que parecía ser simpatía por mí. Los eruditos te acompañarán a partir de ahora al templo, dijo. Esta será la última vez que puedas utilizar la sala oculta aquí. Sabía que ese día llegaría, pero sus palabras me golpearon como un camión. La presencia de los eruditos significaba que no podría despejar mis cámaras y llevar solo a determinados comerciantes a mi sala oculta.
Sentí la misma tristeza que había sentido momentáneamente cuando Harmut había pedido venir. Todo había terminado. ¿Impediste que Harmut viniera para que yo tuviera tiempo de despedirme de Lutz y los demás? Pregunté. Imaginé que sería mejor para ti ultimar los asuntos tú misma, en lugar de que te lo quitaran todo tan bruscamente. Ferdinand bajó los ojos y luego exhaló lentamente. El plan era que te quedaras con tu familia hasta que entraras en la Academia Real, pero al final te lo quitaron igualmente. He hecho oídos sordos a este asunto de la habitación oculta para ayudar a aliviar tus miedos y ansiedades, pero ahora eres un estudiante. Asistirás a todas las reuniones futuras con eruditos a tu lado, y ellos no estarán tan dispuestos a pasar por alto esas cosas. Efectivamente, respondí. Ferdinand había mantenido esto durante todo el tiempo que pudo, probablemente con algún gasto personal. Sabiendo eso, no había nada más que pudiera decir. Lo más importante de todo es que tu compromiso con Wilfrid se anunciará durante la fiesta que celebra la primavera. Sería impensable que un hombre plebeyo entrara en la habitación oculta de una mujer comprometida. Una controversia así dañaría incluso la reputación de la compañía Plantin, y tú no querrías eso, ¿verdad? Sacudí la cabeza. Beno había ampliado desesperadamente su tienda para satisfacer las desmesuradas exigencias de los nobles, y además estaba recorriendo todo Ehrenfest con Lutz y los demás Gutenberg. No podía deshacer todos sus esfuerzos por mis propias razones egoístas. Justus va a acompañarte hoy a tu habitación oculta, dijo Ferdinand. Conoce tus circunstancias y ya tiene contactos con la compañía Plantin. Imagino que su presencia te resultará mucho más fácil de ignorar que la mía. Al parecer, tenía que llevar al menos a un erudito conmigo. Esto se debía a que íbamos a hablar de cosas que debían mencionarse en la próxima reunión con los eruditos, pero también era presumiblemente su trabajo asegurarse de que me despedía de verdad. De lo contrario, no habría una razón para que lo trajera a mi habitación oculta en particular. Muy bien, dije después de una pausa renuente. Llevaré a Justus. Y así, me dirigí a los aposentos de la directora del orfanato con Justus y mis ayudantes para esperar la cuarta campana. Íbamos a hablar tranquilamente durante el almuerzo. Fue Ferdinand quien eligió esta hora de reunión, ¿verdad?, le pregunté a Justus. ¿No es la cuarta campana una hora extraña para una reunión? Lord Ferdinand calculó que esto le otorgaría un poco más de tiempo que una reunión ordinaria. Su amabilidad es indirecta y difícil de entender. Seguramente ya estás acostumbrada a eso. En general, es una persona indirecta y difícil de entender, dijo Justus con una pequeña sonrisa. Los asistentes asignados a Ferdinand después de su bautismo habían sido todos hombres de Verónica. Le habían quitado todo lo que le hacía feliz, y le habían impuesto todo lo que no le gustaba. Como medio para protegerse, había aprendido desde muy joven a desarrollar una expresión plana que ocultaba sus emociones a los que le rodeaban. Desde su perspectiva, milady, usted es una criatura muy simple. Ejem. Es usted un individuo muy fácil de entender, con emociones claras y sin segundas intenciones. Además, reconoce que cualquier eufemismo noble solo pasará por encima de tu cabeza y dará lugar a problemas más adelante, por lo que ha adoptado a su vez una actitud bastante fácil de entender a tu alrededor. Si esa actitud es fácil de entender, ¿qué diablos dice eso de mí? Fruncí los labios, y en ese momento llegó la compañía Plantin. Fran les hizo subir al segundo piso y Nicola trajo la comida mientras nos saludábamos. Mark, Lutz, hoy pueden comer con nosotros. Mis ayudantes les servirán, dije. Gil miró con inquietud entre Justus y yo mientras empezaba a servir a Lutz. Por favor, no se preocupen. Es una invitación de Lady Rosamine, dijo. Lutz volvió a la realidad y tomó con elegancia el asiento que se le ofrecía. Me dijeron que había aprendido etiqueta en el templo durante los 2 años que estuve dormida, y ciertamente parecía haber dado sus frutos, realmente lo dominaba. El Lutz de antaño que se había atiborrado de comida cuando Beno nos invitó a comer por primera vez no aparecía por ningún lado. Por su parte, Gil, que ya era casi un adulto, era un asistente perfecto. Era difícil creer que había sido el mayor mocoso y un habitual de la cámara de arrepentimiento cuando era un niño.
Hacía su trabajo tan bien que era difícil imaginar que lo castigaran por dejar de lado sus deberes. Había estado tan ocupado desde que me desperté que no había tenido tiempo de observar mi entorno. Ahora que los miraba de verdad, habían crecido mucho. Sin duda, aceptarían la noticia de que nos íbamos a separar con la mayor tranquilidad, sin ponerse a llorar y a encariñarse demasiado como yo. En comparación, me hacía sentir como si fuera una niña haciendo una rabieta. Las ventas fueron adecuadas, comenzó Beno mientras comíamos nuestros aperitivos. La mayoría de los libros se vendían en el castillo, pero como maestro del gremio de la imprenta y de la compañía Plantin, seguía manejando él mismo todos los números. Ya que la colección de recetas se vendió bien, podría sugerir que nuestro próximo trabajo sea una nueva colección de recetas con contribuciones de Hugo, Ella y Lizzie. Si les pagamos un pequeño porcentaje del dinero que hagamos a cambio de su aportación, podríamos conseguir aún más recetas para utilizar. Tal vez, pero las ventas en todo Ehrenfest están disminuyendo gradualmente. Es probable que esto se deba a que hemos alcanzado toda nuestra base de ventas, pero en cualquier caso, no hay mucha gente que pueda permitirse los libros, por lo que parece que la compañía Plantin está buscando expandirse a nuevos sectores demográficos. Pero eso requeriría el permiso del archiduque. Mientras daba un sorbo a mi consomé, empecé a elegir mentalmente los libros que quería difundir. Deseo conservar nuestra ventaja en la Academia Real, por lo tanto, los libros ilustrados de la Biblia y los nuevos textos que estamos preparando no se distribuirán a otros ducados, al menos por ahora. Sin embargo, pensaremos en empezar a vender los otros libros, es decir, las historias de caballeros y las partituras. Teniendo en cuenta el caos que supondrá el aumento del número de ducados que comercian aquí, es de suponer que tendremos que esperar hasta el año que viene para empezar. No podremos hacer frente a la demanda a menos que creemos más talleres de impresión antes de eso, así que harías bien en planear la construcción de más y la impresión de más libros de texto este año. Beno asintió con énfasis y frunció el ceño ante la palabra caos. No se podía negar que la ciudad baja llevaba un tiempo luchando por prepararse. Además, parece que los libros relativos a la etiqueta no se están vendiendo especialmente bien, dije. Turi había sido quien sugirió que los hiciéramos, pero simplemente no había habido mucho interés. Me entristeció un poco ver todas las pilas sin vender. Lutz, sin embargo, negó con la cabeza mientras cogía un poco de pan esponjoso. Oh, esos son para un grupo demográfico diferente. Los estamos vendiendo a nobles que no pueden permitirse buenos tutores, a familias ricas con conexiones con la nobleza y a jefes de ciudad y alcaldes que tratan con nobles. No se venden mal en absoluto, explicó. Resultó que se vendían bastante bien. Simplemente no los necesitaban los que estaban en el castillo, ya que todos allí ya entendían la etiqueta. Los vendíamos de camino a Haldensel parando en pueblos y ciudades del Distrito Central, comentando lo que había ocurrido en Hase y advirtiéndoles de que podrían sufrir el mismo destino si no trabajaban en su etiqueta. Después de eso, hacíamos un montón de ventas, dijo Lutz con una sonrisa orgullosa. No pude evitar sonreír, es de suponer que la gente no tuvo más remedio que comprar los libros en ese momento. Hase no era la única ciudad que estaba acostumbrada a la forma en que Besewanst había hecho las cosas en el pasado, así que no podían hacerla pasar por un problema ajeno. A juzgar por las ventas en el castillo, Haldensel parece un crisol de historias consideradas aceptables por la nobleza, informó Mark. Las historias que escribió su madre se vendieron más que ninguna otra, Lady Rosamine. Mientras hablaba, miraba la carne de muslo cocida con vino que tenía en el plato. Por el momento, las historias románticas de Elvira se habían apoderado firmemente de los corazones de todas las mujeres nobles del ducado. No cabe duda de que la política de las facciones estaba en juego en cierta medida, pero lo más importante era que una noble era más adecuada para escribir historias que otros nobles disfrutarían. Haldensel nos está superando en ventas. Necesitamos algo que refleje de manera palpable la esencia de Ehrenfest, dijo Beno, con un tono educado y formal. La mayoría de los niños ya tenían la Biblia ilustrada, la caruta y los naipes, así que no era probable que hicieran muchas más compras en el futuro. Pensábamos atraerlos con libros de texto a largo plazo, pero Beno quería algo que diera beneficios más inmediatos. Reflexioné sobre lo que podríamos producir mientras cortaba la carne. ¿Y si nos centramos un poco más en la papelería? Sugerí.
¿Qué otros artículos de papelería existen? Quizá algo como una carpeta de archivos o una carpeta para organizar el papel. También podríamos crear formularios de pedido estandarizados para los comerciantes, sobre todo teniendo en cuenta que pronto van a llegar muchos de otros ducados. Sería conveniente tenerlos, ¿no crees? Mark asintió varias veces mientras le explicaba lo difícil que era procesar los pedidos, ya que a menudo estaban escritos en formatos diferentes. Era una gran lucha conseguir que la gente los escribiera de forma coherente. Hablando de eso, el maestro del gremio tenía una pregunta. Ha dicho que se van a elegir ducados específicos para que hagamos negocios, pero ¿cómo vamos a determinar qué comerciantes han recibido este permiso? Preguntó Beno, mirándome mientras metía una cuchara en el pudín que le habían servido de postre. Hasta ahora habían podido hacer negocios con cualquier comerciante que se les presentara, pero ahora iban a tener que limitarse a unos pocos elegidos. Sencillamente, no había suficiente producto para vender a absolutamente todo el mundo. Eso es algo que tendremos que pensar. ¿Consultaste la opinión de Otto? Su opinión fue que no podía decir más que el hecho de que las cosas probablemente diferirían según el ducado. Como antiguo comerciante ambulante, no estaba especialmente informado sobre los comerciantes que hacen negocios por orden de sus archiduques, respondió Beno. Si incluso Otto y Gustav no tenían ninguna idea como comerciantes experimentados, desde luego yo tampoco tenía ni idea. Supongo que sería conveniente investigar cómo manejan esto otros ducados. Aunque quizás el método más fiable sería hacer algo especial en Ehrenfest que otros ducados no puedan emular, reflexioné en voz alta. Lo primero que me vino a la mente fueron los barcos con sello rojo, buques mercantes japoneses de principios del siglo XVII que viajaban con cartas de patente selladas en rojo y emitidas por el shogunato Tokugawa. Probablemente podríamos copiar ese sistema haciendo que solo los comerciantes con cartas patentes selladas en rojo pudieran hacer negocios, aunque no tenía ni idea de si podríamos expedirlas o de si funcionarían en primer lugar. Era demasiado peligroso tomar este tipo de decisiones en solitario. Consultaré al archiduque, dije. Esto es algo que quizás deba decidirse en la conferencia de los archiduques. Le agradecemos su consideración. La comida realmente sabe mejor cuando se come con otras personas. Tal fue el pensamiento que cruzó mi mente mientras terminaba el último almuerzo que comería con Lutz y los demás. En el futuro podría almorzar con Beno, ya que era el jefe de la compañía Plantin, pero comer con un aprendiz Leger como Lutz estaba simplemente descartado. Quizá fuera posible dentro de 10 años, pero eso me parecía una eternidad desde mi posición actual. Lady Rosemaine, aquí están los documentos relativos a las ventas de este año, los pensamientos sobre los layeruditos y la reconstrucción de la ciudad. Muy agradecido. Se los enviaré a Laud, dije. Y aquí está la carta de Laud. Lutz me tendió los documentos mientras Beno hablaba. Los recogí, y al ver que había una carta deslizada entre ellos, los metí rápidamente en una caja y cerré la tapa. Al mismo tiempo, Lutz se fijó en el sobre que metí entre los documentos que le entregué y miró a Justus. Me pregunto si esta será también nuestra última vez intercambiando cartas. Incluso después de endurecer mi resolución, ese pensamiento seguía doliendo en mi corazón. Contuve las ganas de llorar mientras le ordenaba a Frank que abriera la habitación oculta. Beno, Mark, Lutz, hay algo muy importante que debemos discutir. Damuel nos va a acompañar como mi guardia, Gil y Frank como mis asistentes, y Justus como mi erudito. Los ojos de Lutz se abrieron de par en par con incredulidad en el mismo momento en que pronuncié ese último nombre. Mark desvió su mirada hacia el suelo, mientras Beno cerraba los ojos como si dijera, así que por fin ha llegado el día. Miré la puerta que Fran había abierto y luego le dediqué a Lutz la mejor sonrisa que pude reunir. Es muy, muy importante. Capítulo 371, una promesa. Entré, con todos los demás siguiéndome. Me senté en la silla que Gil me sacó. Luego, una vez que Fran cerró la puerta, miré tranquilamente a todos. Damuel estaba detrás de mí, Fran estaba junto a la puerta y Gil estaba a mi derecha en la posición habitual de asistente. Todos estaban en sus lugares habituales, pero los tres de la compañía Plantin miraban incómodamente entre Justus y yo, sin saber dónde ir. Beno, Mark, Lutz.
no pasa nada. Justus está aquí, pero lo sabe todo. Pueden sentarse y actuar como lo hacen normalmente. ¿Qué? Exclamó Lutz. Miró a Justus, quien a su vez lo miró con una ceja arqueada divertida. Fui yo quien descubrió a Maine hace tiempo, por orden de Lord Ferdinand. Por eso me ha confiado la compañía Plantin y el taller durante los últimos 2 años. Para que quede claro, yo también estoy aquí por orden de Lord Ferdinand. Lutz hizo una mueca al oír eso. Tomó asiento frente a mí y me miró con preocupación. Lady Rosemaine, ¿qué ha dicho el sumo sacerdote? Lutz, por favor. Habla con normalidad. ¿Normalmente? Miró alrededor de la habitación, luego suspiró y cerró los ojos con fuerza. Tardó un momento, pero sus ojos verdes acabaron mirándome directamente. Muy bien, entonces. ¿Qué ha pasado? Me alivió escuchar su tono familiar, pero al mismo tiempo me invadió una sensación de imparable desolación. Mis ojos empezaron a sentirse incómodamente calientes, y a través del borrón de las lágrimas vi a Lutz y a Beno acercándose a mí. Apreté los puños sobre mi regazo. Hoy es el último día que podemos usar la sala oculta. Así que me dijo que me despidiera, dije, ahogando las palabras entre respiraciones profundas, las lágrimas ahora corrían por mis mejillas. Oí a Beno gruñir mientras veía cómo las gotas caían sobre mis manos. Me lo imaginaba. Dejando a un lado tu aspecto y todo eso, para el público tienes 10 años. Sabíamos que no podrías usar la habitación así durante mucho tiempo. La sociedad noble es demasiado estricta para eso, dijo con una expresión amarga. Los ojos de Lutz se abrieron de par en par con sorpresa. Era el único del trío que no esperaba que esta fuera nuestra última despedida, tanto Beno como Mark sabían que iba a llegar. La edad es un factor, pero también muestras favoritismo solo con unos pocos comerciantes electos, me dijo Mark. Su tono era tranquilo, pero su sonrisa estaba teñida de preocupación. Ya hay muchos comerciantes que dicen que tienes demasiado apego a las compañías Plantin y Gilberta. Si se extiende el rumor de que has estado llevando a hombres plebeyos a tu habitación oculta, todos nosotros sufriremos mucho. El impacto sería aún más grave si la gente llegara a suponer que todo el éxito de la compañía Plantin se debía a mi favoritismo. Según Beno, eso afectaría a la motivación de sus trabajadores, y lo último que quería era dañar la reputación de su negocio. Sí, supongo que una santa no puede estar en el centro de una conversación así, dijo Lutz. No solo eso, señalé. El compromiso está a punto de anunciarse. Lutz parpadeó, completamente aturdido. ¿El compromiso de quién? Preguntó, con el ceño fruncido por el desconcierto. El mío. El anuncio de que me voy a comprometer con mi hermano, Wilfrid, el hijo del archiduque. Naturalmente, esto sorprendió a todos. Tanto Beno como Mark parecían totalmente sorprendidos, mientras que Lutz me miraba extrañado, como si no pudiera aceptar la idea de que me comprometiera. Espera. ¿Estás comprometida? ¿No es un poco pronto para eso? Han pasado muchas cosas en la Academia Real. El compromiso es necesario para evitar que ocurran problemas mayores. Seguro que causas problemas allá donde vas, dijo Lutz con una mirada exasperada. Luego hizo una mueca de preocupación. Supongo que ya no son problemas en los que pueda ayudarte. Su sonrisa conflictiva hizo que me doliera el corazón. Quise abrazarlo con fuerza como siempre, pero no encontré la fuerza para llegar a él. Me limité a abrir y cerrar los puños sobre mi regazo, mirando las arrugas que se formaban en mi falda. Era como si hubiera un muro entre nosotros, o un inmenso abismo del que solo ahora me daba cuenta. Quizás siempre había sabido que estaba ahí, pero simplemente lo había ignorado, y ahora me obligaban a enfrentarlo de frente. Era realmente difícil poner en palabras lo que sentía. El sumo sacerdote dijo que sonaría terrible que una chica noble comprometida invitara a hombres plebeyos a su habitación oculta, dije. Quiero decir que suena terrible independientemente de que seas noble, replicó Lutz inmediatamente. Veo que tu cabeza aún no está bien atornillada. Fruncí los labios,
y al instante Lutz se rascó la cabeza de la misma manera que siempre lo hacía Benno. No cabía duda de que había adoptado esa costumbre de él. Está bien, entiendo que ya no podremos vernos aquí, dijo Lutz con cautela. Pero, ¿de verdad estás bien con eso? Obviamente no, respondí, mientras las lágrimas caían por mi rostro, dejando que mis verdaderos sentimientos comenzaran a desbordarse. No me había parecido bien antes, y nada había cambiado. Aceptaste mi verdadero yo, me ayudaste a hacer papel y horquillas mientras velabas por mi salud, y me ayudaste a averiguar nuestro siguiente paso cada vez que nos topábamos con un muro. Estuviste a mi lado cuando me sentí tan sola y preocupada que pensé que podría morir, y llevaste cartas a mi familia cuando me separé de ella. Todo lo que he hecho ha sido posible gracias a ti. Nunca habría sido capaz de hacerlo todo sola. Mira, si no estás de acuerdo con esto, comenzó a decir Lutz, pero levanté una mano para detenerlo. No importa cómo me sienta. Es demasiado tarde. El sumo sacerdote había planeado dejar de ver todo esto una vez que comenzara a asistir a la Academia Real. Permitió que continuara un poco más cuando mi sueño de 2 años me hizo perder casi la cabeza por el miedo, pero esta despedida debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Lutz puso una mueca de dolor, mientras Benno y Mark desviaban la mirada, mirando al suelo. Entiendo más que nadie por qué no podemos seguir juntos, pero yo tampoco lo entiendo, continué. ¿Por qué tuve que dormir durante 2 años enteros? ¿Por qué no fue tiempo suficiente para que me recuperara del todo? ¿Por qué tenemos que despedirnos ya? Dicen que es porque ya soy demasiado mayor, pero para mí no ha cambiado nada. Lutz extendió la mano para consolarme, pero se detuvo en seco. En su lugar, me apretó la mano con un puño. No llores. Su voz era baja, casi como un gruñido. Levanté la vista para ver que ahora estaba de pie, mirándome, con los dientes apretados por la frustración. No llores más, Main. Me sorprendió tanto escuchar a Lutz gritarme y llamarme Main que mis lágrimas cesaron en un instante. A partir de ahora, no importa cuánto llores, no estaré ahí para calmarte. Así que, no llores más, continuó. Su cara dejaba claro que estaba conteniendo desesperadamente el dolor, mientras que su voz me decía que estaba agonizando por su propia impotencia. Lutz volvió a sentarse y el silencio se apoderó de la habitación. Justus me observaba en silencio. Sus ojos eran como los de Ferdinand, los ojos de alguien que evalúa a otro por su valor. Estuve a punto de desviar la mirada por debilidad, pero Lutz me llamó al mismo tiempo, atrayendo mi atención hacia él y no hacia el suelo. Main, ¿recuerdas haber hablado de nuestros sueños de camino al bosque, hace tiempo? Recordé la vez que había caminado sin aliento hacia el bosque con una pequeña cesta a la espalda, ansiosa por buscar leña y comida. Lutz me había marcado el paso, Turi estaba allí guiando a los niños, e incluso Ralph y Faye nos acompañaban. Todos los niños se adentraban en el bosque en un gran grupo, pero yo, siempre tan lenta, era la primera en quedarme atrás y la última en llegar. Recordé vagamente que hablábamos de nuestros sueños cuando yo estaba desesperada por hacer unas tablillas de arcilla. Por aquel entonces, no sabíamos nada de la ciudadanía de la ciudad, de la vida de los comerciantes ambulantes ni de lo que la gente pensaba al respecto. Pero con esa ignorancia llegó una sensación de libertad y de intrepidez. Dijiste que querías ser un comerciante ambulante, ¿verdad? Una suave sonrisa rozó mis labios al recordar aquello, pero Lutz me devolvió un asentimiento con una mirada de total seriedad. Así es. Quería convertirme en comerciante ambulante para salir de esta ciudad, para explorar otras ciudades, y gracias a ti, ese sueño se hizo realidad. Siempre salgo de esta ciudad como Gutenberg. He ido a Hase, a Ilgner, y más recientemente a Haldensel. Haldensel era un viaje largo incluso en carruaje, así que paramos en todo tipo de ciudades y pueblos por el camino. He estado en muchos lugares, y voy a ir a muchos más. Porque tenemos que hacer más talleres de impresión. Lutz comenzó a enumerar todas las demás ciudades y pueblos que había visitado, mirándome directamente con sus ojos verdes. Luego acabó preguntando, ¿recuerdas cuál era tu sueño? Parpadeé y rebusqué en mis recuerdos. En aquella época no tenía ni papel ni tinta,
así que mi objetivo había sido simplemente tener alguna forma de anotar las letras. Era pequeña, débil, carente de resistencia y esencialmente arruinada, y sin embargo deseaba tanto, que las cosas se leyeran. Quería vivir rodeada de libros. Anhelaba un mundo donde cada mes se publicaran nuevas obras, y mi vida consistiera en leerlas todas. Ah, cómo han cambiado las cosas. Comparado con aquellos días, ahora estoy increíblemente bendecida. Había hecho papel, tinta, una imprenta y una fundación a través de la cual el archiduque podía dirigir el crecimiento de la industria de la imprenta. Había gente que me ayudaba a hacer libros, e incluso me había hecho amiga de una compañera ratona de biblioteca en la Academia Real. Había salas de libros tanto en el templo como en el castillo, en las que podía entrar a voluntad y hojear libremente gracias a mi estatus actual. Solo ahora se me ocurrió que había obtenido todo lo que podía desear en aquel entonces. Me miré las manos y luego volví a mirar a Lutz, que me asintió en señal de comprensión. En Ehrenfest solo se escriben unos pocos libros nuevos al año, dijo. Pero si seguimos construyendo talleres de impresión, podremos publicar un libro nuevo cada mes, o incluso más. Ahora había un taller de impresión en Haldensel, además de Ehrenfest, y había varios otros jefes que querían empezar a imprimir también en sus provincias. Si los Gutenberg seguían moviéndose por el ducado y difundiendo sus conocimientos, el número de talleres de imprenta aumentaría drásticamente en el futuro. Estos eran pasos concretos hacia mi sueño de que hubiera más libros, más concretos que cualquier otra cosa que pudiéramos hacer. Seguiré haciéndolos, dijo Lutz. Seguiré haciendo más y más libros para que los leas. ¿Por qué estás dispuesto a hacer tanto por mí? Pregunté. Apenas salieron las palabras de mi boca, me di cuenta de que ya le había hecho una pregunta similar en el pasado. Lutz sonrió un poco, como si dijera que la respuesta era obvia. Porque tú hiciste realidad mi sueño y ahora quiero devolverte el favor. Haré un montón de libros para ti y te los enviaré, así que no llores. Solo tienes que sonreír y esperar a que lleguen. Eso no me hizo feliz, sino que me hizo sentir que estaba un poco mal. Lutz había estado trabajando conmigo todo este tiempo, y ahora me decía que esperara. Yo estaba realmente feliz por conseguir más libros sin tener que hacer nada, pero no quería que fuera precisamente Lutz quien lo dijera. Pensé en el motivo, fruncí las cejas y entonces me di cuenta. Realmente necesito ponerme en forma, ¿verdad? Por supuesto que no se sentía bien. Habíamos llegado hasta aquí juntos. Nuestros trabajos siempre habían sido diferentes, sin duda, ya fuera haciendo horquillas y papel, salvando a los huérfanos en el templo o vendiendo libros en el castillo, hacíamos cosas diferentes en lugares diferentes, pero nunca me había sentado a esperar que él lo hiciera todo. Tú haces las cosas que yo pienso, Lutz. No puedo sentarme y esperar a que me propongas cosas. Tengo que hacer lo que puedo hacer yo misma. Para que yo pierda tanto tiempo y potencial, bueno, no tendría derecho a leer tus libros. Lutz sonrió, mientras los ojos rojo oscuro de Benno brillaban con una luz que hablaba más que las palabras. Sí, eso es exactamente. Si tienes tiempo para llorar, entonces tienes tiempo para trabajar. En cambio, haz dinero. Obtén beneficios. Te apoyaré a ti y a los demás Gutenberg para que puedan hacer bien su trabajo y hacer el mayor número de libros posible, dije. Y tal como mi padre prometió, protegeré esta ciudad y a todos los que están en ella. Efectivamente, dijo Mark con ánimo. La compañía Plantin y los Gutenberg seguirán relacionándose con la nobleza a perpetuidad. La única que puede protegernos a los débiles plebeyos eres tú, la hija adoptiva del archiduque. Asentí con la cabeza, momento en el que Lutz se levantó bruscamente de su silla y se puso delante de mí. Luego, me tendió una mano. Es una promesa. Aunque ya no podamos encontrarnos así, seguiré haciendo libros para ti. Y esta promesa dura para siempre. Me levanté y tomé la mano de Lutz, asegurándome de agarrarla con fuerza mientras ponía todo mi empeño en mi propia declaración. Aunque ya no podamos vernos así, seguiré pensando en formas de ayudarles a todos. Esa es mi promesa. Nos sonreímos el uno al otro, de la mano. Incluso cuando estuviéramos separados, seguiríamos caminando por el mismo sendero, el de hacer libros. Hasta luego.
Mantén tu promesa, ¿de acuerdo? Tú también, Lutz. Una vez intercambiadas nuestras promesas, Lutz y los demás salieron de mi cuarto oculto. Gil los acompañaría a la puerta, y los vi salir de la habitación oculta con los ojos hinchados. Justus. Sí, milady. ¿Estoy sonriendo ahora mismo? ¿Crees que Lutz se fue sin preocuparse por mí? Justus asintió en silencio. Estás sonriendo. Sin embargo, sí puedo hacer una sugerencia. Todavía hay tiempo antes de que tengamos que volver al castillo. ¿Por qué no hacer uso de su habitación oculta? Las mujeres adultas de la nobleza, que no deben permitir que se muestren sus emociones, utilizan sus habitaciones ocultas para estar solas y recuperarse, dijo. Además, me sugirió que utilizara la habitación oculta de los aposentos de la sumo obispa. Mis asistentes no podían hacer su trabajo mientras yo estuviera en esta. Una habitación oculta debería ser para ti lo mismo que tu familia y los comerciantes de la ciudad baja han sido antes, continuó. La comparación tuvo inmediatamente sentido para mí, mi habitación oculta era como mi familia de la ciudad baja, ya que me proporcionaba la oportunidad de revelar mi verdadero yo. Entiendo, dije. Así que mi familia era como una habitación oculta con una puerta que ya no puede abrirse, mientras que Lutz y los comerciantes eran como la ropa de cama con un dosel que alguna vez pudo cerrarse, o tal vez una manta que me daba la energía que necesitaba para trabajar otro día. Sin embargo, ahora que se han ido, debo encontrar otro lugar para descansar. Tras esa conclusión, esbocé una sonrisa vacía. Tal vez tendría que hacerme lo suficientemente fuerte para dormir fuera como un caballero. Después de salir de mi habitación oculta, Fran se adelantó con el ceño ligeramente fruncido y colocó un velo sobre mi cabeza. Me tapó la cara para que los demás no pudieran ver mis ojos hinchados ni mis mejillas sonrojadas y manchadas de lágrimas. Mientras suspiraba aliviada, Fran dijo, perdón, y me levantó. Mónica, Nicola, les confío la limpieza a las dos. Llevaré a la cansada Lady Rosemaine de vuelta a los aposentos de la sumo obispa, dijo antes de marcharse enérgicamente. Estuve a punto de protestar porque podía caminar sola, pero en lugar de eso, cedí y apoyé la cabeza en Fran. Era su forma de ofrecerme consuelo y afecto físico sin sobrepasar el límite que separa a un sirviente de la persona a la que sirve. Es tan difícil de entender como Ferdinand. Como siempre. Damoy y Angélica me seguían como caballeros guardianes, mientras Justus caminaba a nuestro lado. Justo después de llegar a los aposentos de la sumo obispa, me dejaron junto a la puerta de mi habitación oculta. Milady, le llamaré cuando sea el momento de volver al castillo. Por favor, utiliza su habitación oculta mientras tanto, dijo Justus. Esta caja contiene algo que deseas, ¿verdad? Me entregó la caja que había traído para mí al tiempo que daba a entender que conocía la carta de mi familia que estaba metida entre los documentos. Te lo agradezco mucho, Justus. Una vez dentro de mi habitación oculta, saqué la carta de la caja. Era una respuesta al mensaje que había entregado a la compañía Plantin durante la feria del libro del castillo, un mensaje en el que había descrito la horquilla de Turi recibiendo el favor del príncipe y mi llegada al primer puesto de la clase en la Academia Real. Todos habían leído la carta, y me colmaron de elogios. Ciertamente estás trabajando mucho, Main. Debe haber sido muy difícil. Ten cuidado de no enfermar, eso es lo que más me preocupa. Uf. ¿Turi ha sido elogiada por el príncipe y tú has sacado mejores notas que todos los nobles? Mis dos hijas son increíbles. No podría estar más orgulloso como padre. Hay más artesanos que hacen horquillas, pero estoy trabajando duro para poder seguir haciendo todas las tuyas, Main. No quiero que nadie más me quite este trabajo. El mero hecho de abrir la carta me dio ganas de llorar, así que cuando empecé a leerla ya estaba llorando. Cuando los eruditos empezaran a seguirme a todas partes, ya no podríamos tener intercambios secretos como este. Papá, mamá, Turi. Ya no podía entrar en mi habitación oculta ahora que mi contrato mágico con Sylvester había bloqueado efectivamente la puerta. Beno, Mark, Lutz. Ya no tenía una manta de apoyo en la que envolverme y desahogar mis emociones. Cumpliré mi promesa, pero Lutz, parece que no podré dejar de llorar. Fin.
Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.